Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Junio 15, Valentía y compasión, dirigido por el hermano Carlos Vargas. Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Juan 4, 34 al 36. El hermano Carlos Vargas Vargas es miembro líder de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, oriundo de Floresta, Boyacá, Colombia. Padre de 3 hijos, separada de su esposa Yolanda hace 25 años, teniendo como su profesión la petrografía, ahora busca con mucha dedicación estudiar y aprender de la roca inconmovible de siglos. Su pasatiempo preferido es montar la bicicleta y pasear admirando la grandeza de la creación de Dios. Cuando estoy triste con gran terror, cuando me abate cruel el dolor, viene a mi lado mi buen Señor. Cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, viene Jesús a darme su luz. Cuando lo anhelo más, cuando a mi lado veo falsedad, Cristo me brinda fiel su amistad, llena mi vida con su verdad. Cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, viene Jesús a darme su luz. Cuando lo anhelo más, si en el camino débil estoy, ten fe, me dice, gracia te doy, fuerzas me infunde doquier yo voy. Cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, viene Jesús a darme su luz. Cuando lo anhelo más. Amén. Muy buenos días, familia Corandeo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, hermana Carolina. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están por allá todos? Muy bien, con bastante frío, mi hermano. Terrible, terrible. Ay, bueno, un saludo a todos los hermanos que se encuentran desde Bogotá, desde Palmira, bueno, y desde diferentes países que nos acompañan. Y bueno, el día de hoy tenemos el devocional de junio 15, el cual se titula Valentía y compasión. Y pues nos está acompañando en la dirección el hermano Carlos Vargas. Así que mi hermano, muy buenos días nuevamente y adelante. Muy buenos días y muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar conectados en este momento. Vamos a dar inicio al tema muy interesante del día 15, valentía y compasión. Les agradezco a ustedes su atención y haber madrugado tanto un domingo, pero pues el Señor nos requiere a tiempo y fuera de tiempo, así que vamos a iniciar con la gracia de Dios para empezar
muy bien este día con una oración. Les invito a que me acompañen. Amado Dios y Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo especial que nos has permitido mm, reunirnos, Señor, para hablar de los temas que nos apasionan, Señor, de tu palabra, de incursionar y profundizar, Señor, en aquellos temas en los que tú quieres que pongamos más atención, Señor. El tema es muy interesante y te damos gracias, Señor, porque vas a colocar en nosotros una inquietud mayor a hacer realidad esa comisión grande que tú nos diste de proclamar a los cuatro vientos tu evangelio, Señor. Hay muchas maneras de hacerlo, no solamente a viva voz, sino contribuyendo de tal manera que esos planes y esos propósitos que tú tienes para que tu palabra corra por todas partes, Señor, sea una realidad, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, que es el que en verdad rearguye de pecado a los oyentes y quien les convence y los anima a correr a tu lado, Señor. Ayúdanos a nosotros a obedecer tu mandato, Señor, y estar cada día en esa intención, Señor, de obedecer y de hacer que en ese misterio que tú tienes de usarnos, Señor, a cada uno de los que hemos nacido de nuevo para que tu palabra sea conocida, Señor, tu bendito evangelio alcance muchas almas, Señor, y que tus propósitos se den cumplimiento en su tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos regalas a diario, Señor, por la salud, por las circunstancias, ya sean adversas o no adversas, Señor. Sabemos que tú tienes en cuenta todas las cosas y que nos ayudan para bien, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos y nos ocupamos de entenderte y conocerte cada día mejor, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. A ver, ¿quién levantó la mano? Hermanita Andrea, su merced, que está por ahí muy atenta. Regálanos una lectura, por favor, del tema de hoy. Claro que sí, mi hermano. Junio 15. Valentía y compasión. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Juan 4:34 al 36. Aunque el trono de Dios está en los cielos, sus siervos están en la tierra. Es evidente en la escritura que en el ministerio y bondad de sus propósitos, Dios ha decidido usar voces débiles para hacer que otros oigan su voz. Por el poder del Espíritu Santo, nuestras palabras respecto a su palabra hacen avanzar sus planes y transforman la vida y el futuro de las personas. Entonces, la pregunta es esta: ¿estamos echando mano de este privilegio o nos alejamos de él? Después de su encuentro con la mujer en el pozo, Jesús animó a sus discípulos a abrir sus ojos y a ver los campos que ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Si nosotros, al igual que los discípulos, alzamos los ojos y vemos la cosecha, también debemos proclamar la palabra de Cristo y declarar con urgencia y gozo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Decir esto requiere valentía y confianza. El mensaje del Evangelio es totalmente contrario a las cosmovisiones actuales del mundo. Es el enemigo supremo de gran parte del pensamiento contemporáneo. Las afirmaciones de Jesús de que Él es la verdad definitiva encuentran indiferencia y oposición. No obstante, nuestra confianza descansa en la verdad de que Dios mismo nos ha dado el mensaje del Evangelio. Nosotros no lo inventamos ni tampoco debemos modificarlo. En cambio, toda autoridad le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y Él nos ha mandado, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 18 al 19. Sin embargo, aunque necesitamos confianza en nuestro mensaje, también necesitamos compasión en nuestro tono. Jesús vino como un siervo humilde. Él entró a la ciudad montado sobre un simple pollino y habló con mansedumbre y humildad.
Cuando vio a las multitudes, se conmovió y sintió compasión porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Y a través del poder de su Espíritu Santo podemos demostrar la misma empatía cuando recordamos que también nosotros fuimos alguna vez necios, desobedientes y extraviados, antes de que Cristo nos buscara y nos transformara. Tito 3:3. Quizá estas pocas dificultades han creado una disposición en las personas a tu alrededor de hablar de las cosas que son una carga sobre sus hombros, sobre lo que les preocupa en este mundo destrozado. Los tiempos inciertos deben movernos a estar listos para aprovechar las oportunidades, para proclamar ante nuestros familiares y amigos a Jesucristo y a este crucificado. Primera a los Corintios 2:2. Confiados que el Espíritu de Dios puede usar nuestros esfuerzos para ganancia eterna, sé valiente, ama a otros, actívate, ora, porque solo en Jesús pueden las tinieblas convertirse en luz. Solo en Jesús hay un comienzo y un futuro nuevos. Para profundizar, primera carta de Pedro 3:14-17. Amén. Muchas gracias, hermanita Carolina. Bueno, vamos a dar inicio de una vez a profundizar en el tema del día de hoy. Como nos damos cuenta en la lectura del tema base, el Señor Jesús no estaba esperando comida material cuando sus discípulos vinieron a decirle que si quería comida. No estaba preocupado en cosas triviales de su día a día, sino él miraba más adelante y sabía que se acercaba el tiempo para cumplir el propósito cumbre de su venida a este mundo. Su tarea o su propósito central era hacer la voluntad de su Padre y morir en la cruz del Calvario para quitar el pecado del mundo. Él quería hacer justicia divina y propiciar así la reconciliación entre Dios y los hombres. Estaba totalmente enfocado en el reino de Dios. Él lo quería venir a establecer aquí en la tierra y ese propósito estaba en su mente en todo momento. Él siempre trataba de hablarle a sus discípulos de la venida del reino de Dios y les colocaba muchas parábolas hablándoles acerca del reino de Dios. Ese fue su principal enfoque de su predicación, hablar del reino de Dios. Todos sabemos que ese reino de Dios fue inaugurado el día de su venida. Después de haber sido probado en el desierto, comenzó su ministerio predicando por toda Galilea, según Mateo 4, donde él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos sabemos que el trono de Dios está en los cielos. Para que haya un reino deben haber 4 elementos. Tiene que haber un rey, tiene que haber unos súbditos, tiene que haber un escenario, o sea, un territorio donde se vaya a efectuar ese reinado y tiene que haber unas leyes o una constitución por la cual se guíe ese reinado. Y si bien el trono del Señor en este momento está en los cielos, así lo dice en Salmo 103:19, donde dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Pero nosotros estamos aquí en la tierra, sus súbditos, sus siervos, estamos aquí. Y el escenario de su reino en este momento es tanto en los cielos donde se hace su voluntad y el otro escenario es aquí en la tierra. El reinado del Señor Jesús en la tierra está dándose en quienes hemos creído y en un futuro cuando se establezca con plenitud en toda la tierra. Estamos esperando su segunda venida para que se realice a plenitud ese nuevo escenario donde, según el plan divino y establecido en las Escrituras, el Señor ya recibió toda autoridad y solo falta que venga a establecer su reino aquí en la tierra. Y según el plan divino que Dios estableció,
las buenas nuevas de salvación en este momento deben darse a conocer y expandirse con la intervención nuestra, de sus siervos, de sus súbditos. Dice que usando las voces de los más débiles por medio de la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir las voces de los más débiles? Pues las voces de quienes no son los más sabios en este mundo, los más encopetados, los más nombrados en el escenario del mundo, sino aquellos pequeños a quien Dios ha dado el privilegio de usarlos para que su palabra sea extendida. Dice en 1 Corintios 1:21, dice, porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, es por la predicación que el mundo va a conocer el Evangelio y el plan de Dios. No necesitamos milagros portentosos para creer, no necesitamos que una voz audible en el cielo nos esté diciendo cuál es el Evangelio. No, el Señor en su propósito, en su misterio, en sus planes sabios, Él ha establecido que el Evangelio se predique y corra a través de la predicación en viva voz de quienes Él ha destinado, que es a los pobres, a los necios. Miren, en esta cita tan clara habla el Señor de eso en 1 Corintios 26:29, dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros, todos nosotros, los que hemos sido nombrados y seguimos al Señor Jesús, éramos igual que cualquier persona, pecadores, le damos la espalda a Dios, desobedecíamos flagrantemente sus leyes, de ninguna manera éramos especiales, pero por su misericordia y compasión nos llamó a ser siervos suyos y nos dio esa tarea de la predicación para hacer avanzar los planes y transformar la vida y el futuro de nuestros semejantes. Esa misión, esa gran comisión nos dejó el Señor a todos los que seguimos al Señor Jesús. Debe estar entre pecho y espalda esa labor de no quedarnos callados, de proclamar, de anunciar la venida del reino de Dios y la salvación por medio del Evangelio, por medio de la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz para salvarnos. Y ahora la pregunta del momento es, ¿estamos echando mano a ese privilegio o nos estamos alejando de él? ¿Estamos esquivando esa tarea de ser los portadores de ese estandarte de la salvación? Es un privilegio, es una noticia de primera plana el predicar el Evangelio. Sin embargo, el enemigo busca muchas maneras de acobardarnos, de hacernos ver que nos falta, no sé, o santidad, o que nos falta arrojo para hacerlo. Por eso se requiere valentía, el tema que nos ocupa hoy. Nosotros, con nuestros argumentos y con nuestra predicación, no vamos a convencer a los oyentes, sino que la exposición de la palabra de Dios, en medio de ella, nuestro amado Espíritu Santo la usa para traer convicción de pecado y arrepentimiento a quienes escuchan. Nosotros solamente somos portadores del mensaje, pero quien hace ese proceso en el corazón de los oyentes es el Espíritu Santo. Así que nuestra tarea, además de predicar, también es de estarnos transformando día por día a la imagen del Señor Jesús. Que seamos unas vasijas limpias que el Señor quiere usar para que ese bendito evangelio siga corriendo y muchos vengan al conocimiento de la verdad. Para que el Señor nos use, tenemos una cita en 2 Timoteo 20 que dice lo siguiente: pero en una casa grande
no solamente hay utensilios de oro y de plata. Una casa grande se refiere al mundo entero. Dice, sino también hay de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y culmina diciendo, huye también, le dice a Timoteo y a nosotros, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con las que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Este eh, mensaje que el Señor nos da nos invita a que no seamos contenciosos cuando estemos predicando el Evangelio, ni nos detengamos en de pronto porciones de la palabra que no siendo la columna vertebral de ellas, sino temas secundarios, a veces por querer defender nuestra posición nos enfrascamos en, en contiendas de argumentos y de posiciones doctrinales que quizás no tienen al final mucho fruto. Por eso aquí el apóstol Pablo le encarga a Timoteo que esas pasiones juveniles, esa como manera de querer nosotros tener la razón siempre en todos los temas, cuando es más provechoso, así perdamos nuestro argumento, podamos ganar a quien nos está escuchando. Que el Señor pueda trabajar en su mente y en su corazón a través también de nuestro comportamiento, que no debemos ser contenciosos, sino presentar con mansedumbre el mensaje del Evangelio. El Señor Jesús, en la cita tema de hoy, que se titula Valentía y Compasión, nos insta a ver la premura, la urgencia, la inmediatez de predicar su palabra. Dice el mensaje, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. Desde nuestro punto de vista, aún queda mucho tiempo para la venida del Señor, pero la verdad es que si desde ese tiempo el Señor tenía premures, porque así han pasado mucho tiempo, el momento en que el Señor vaya a venir es incierto. En cualquier momento puede ser. Dice que como ladrón en la noche va a llegar, y el Señor desde ese tiempo está queriendo apurar a que se predique, a que se levanten las voces y que ese bendito evangelio que Él sembró con su muerte en la cruz y que nosotros estamos proclamando hoy, sea de gozo tanto para Él que sembró como para nosotros que recogemos. Dice que para que el que siembra con el que recoge juntamente se gocen, porque el tiempo es corto para muchos de los que hoy están con nosotros y que mañana van a estar. Por eso es de urgencia este llamado de predicar su palabra. El día final, el día de la siega, es cuando se recoge la cosecha. Y el trigo se lleva a los graneros y la paja dice que va a ser quemada en el fuego. Es una metáfora del día final, del día de la ira de Dios, con aquellos que no escucharon su palabra y que tuvieron por poco la venida del Señor Jesús a morir por ellos en la cruz. Cuando se cierre el arca de la salvación y se sea efectuado el juicio, ya no habrá tiempo. Hoy el tiempo se está acabando para muchos de los que están a nuestro lado. No sabemos el día en que el Señor llame por nuestra alma y no sabemos quién de nuestros amigos, nuestros familiares vaya a ir en poco tiempo. Ese día está más cerca que cuando creemos. Hoy por hoy hay muchos acontecimientos en el panorama mundial de guerras y rumores de guerra de los últimos días. Estamos cada vez más cerca de ese día. Las noticias de
el ataque a Israel, a Irán, son pasos de animal grande. Hay problemas a nivel geopolítico mundiales que van a hacer que intervengan de pronto potencias en este conflicto y las cosas se están poniendo cada vez más complicadas de paz en este mundo. Nuestro mismo país se encuentra todas las cosas que por ganarse en el favor político se están haciendo desmanes y muertes o atentados de muerte tremendos donde hay un conflicto serio y este país cada vez está más polarizado y no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál es nuestra consigna? La consigna es firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Es una consigna bastante diciente para este tema. Firme y adelante, esa es nuestra tarea. A pesar de las incertidumbres de lo que venga, a pesar del panorama contemporáneo de las posiciones de cada uno de los habitantes de este mundo, nosotros debemos mantener nuestra convicción de que hay que predicar el Evangelio, de que hay que seguir eh, proclamando las buenas nuevas de salvación, porque el tiempo está muy avanzado. Así que vamos a requerir valentía. En nuestro entorno la valentía pues no es algo que se nos confronta mucho porque es fácil predicar la palabra, porque cuando no hay oposición marcada, diferente a otros lugares del mundo, por allá donde la mayoría son islámicos, donde hay radicalismo, hay fundamentalismo que matan creyentes cristianos por solamente ser cristianos hoy en día. La valentía es una fortaleza o es una cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar peligros, nos permite enfrentar oposición o desafíos de la vida con audacia, con calma, con firmeza, porque estamos confiando en que Dios tiene el control de todo. La valentía es la capacidad de enfrentar el miedo, las dudas, el peligro, la incertidumbre, demostrando fuerza de carácter y determinación. Estas virtudes deben estar presentes en cada uno de nosotros porque el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos escatimar tiempo para llevar este bendito mensaje a toda criatura. Y hay muchas maneras, no solamente es el que levanta la voz, sino todo el grupo de personas que pueden colaborar en que quien esté haciendo la predicación esté apoyado y que haya muchos ayudándolo en muchas tareas que se requieren para que el Evangelio tenga un verdadero alcance. Para estar firme y avanzar en un mundo donde el mensaje del Evangelio es contrario a la cosmovisión contemporánea, se requiere valentía. Este mundo o este tiempo en que vivimos, la posición de la mayoría es de mucho relativismo, de mucha oportunidad de las minorías, de mucha complacencia con la manera de pensar de tipo humanístico. Pero nosotros sabemos que el Señor es muy radical en el mensaje. El mensaje del Evangelio es contrario a esa visión progresista, incluyente del mensaje humanístico actual. Nuestro mensaje, que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es categórico y al mismo tiempo es excluyente. ¿Por qué excluyente? En Mateo 12:30 el Señor Jesús dice, el que no está conmigo, está contra mí. O sea, quien no está trabajando en la obra del Señor con entusiasmo, con alegría, con obediencia, está estorbando el Evangelio. Y el que no recoge conmigo, desparrama. O sea, ¿estamos haciendo la labor que nos pide el Señor o estamos estorbando? No hay más de un camino para llegar al Padre. El Señor Jesús lo dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. Y ese camino no es el camino ancho, es el camino angosto porque tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar muchas cosas que nos atraen de lado y seguir enfilados, como dice el Señor Jesús, a cumplir
la misión que el Señor nos ha encargado. Hoy vemos en la televisión, cuando tenemos las noticias, posiciones totalmente antibíblicas y se hace apología y se hace reconocimiento a posiciones totalmente contrarias a la Biblia. Si han oído ustedes de un santo a quien hoy por hoy está teniendo mucha acogida y que se atreven a interceder, a clamar a San Charbel, algo así. Un santo que tiene su historia, pero es totalmente contrario a las escrituras. Es que él tiene la misión de hacer las cosas imposibles, o que orándole a él las cosas se van a dar. Tremendo, y está haciendo una apología y una publicidad a cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, y nosotros callados. Sabemos que no es por la intercesión de ningún santo, ni de ninguna virgen, ni ningún otro santo inventado, ni por nuestro comportamiento, ni por nuestras obras, ni por nada de esto, que vamos a llegar al reino de los cielos. Nuestra predicación debe ser la misma que hacía Pedro, o que hizo Pedro en Hechos 4:12, cuando se le interrogaba que por qué persistían en predicar en alguien que ya había sido ejecutado. Mas Pedro valientemente les argumentó y les dijo: a quienes ustedes rechazaron, quienes ustedes reprobaron y crucificaron, ha resucitado y ha venido a ser la cabeza del ángulo de vosotros los edificadores. De una manera valiente les dijo a los que le condenaban que por qué seguían predicando sobre el Señor Jesús. Él claramente les dijo que en ningún otro había salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra manera de recibir la salvación, sino es por la obra del Señor Jesús, y es Él quien nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Así que proclamar que Jesucristo es la verdad y la vida en un mundo de mucho relativismo es un poquito complicado, porque no aceptan verdades absolutas. Siempre lo humanístico quiere que se tengan en cuenta todas las posiciones, pero el Señor Jesús fue muy claro y categórico. Es por medio de Él que se llega al reino de Dios. Así que cuando nosotros predicamos, muchas veces va a ser ofensivo para muchos oídos, muchos de los oyentes no van a estar abiertos a escuchar nuestro mensaje, porque las filosofías y huecas sutilezas que han aprendido no les permiten ver con claridad. Pero esa es nuestra tarea, y orar por aquellos que amamos tanto, para que el Señor quite las tinieblas y ponga su luz y puedan llegar al conocimiento de la verdad. La historia que vemos de los mártires de la iglesia primitiva es muy estimulante. Me refiero en el sentido de que hay mucha sangre que se derramó para que nosotros hoy por hoy tengamos una Biblia, unas escrituras y unos ejemplos verdaderamente ejemplares a seguir. Hubo mucha sangre derramada, y esa sangre fue la que regó el camino para que hoy tengamos viva la palabra del Señor. El Señor estuvo, así como hoy lo está, dando fortaleza a sus siervos para hacer que florezca el Evangelio hasta nuestros días. Lo que nosotros predicamos no nos lo estamos inventando. Lo que el Señor nos ha dado, lo que está en la palabra de Dios. El Evangelio histórico plasmado en la Biblia no es nuestro Evangelio. No lo inventamos, ni podemos mucho menos cambiarlo a costa de nuestra salvación. La palabra de Dios debe ser predicada expositivamente tal y como está. No hay que suponer, no hay que hacer inferencias. Hay que predicar tal y como está, porque
es completa y no necesitamos añadirle ni quitarle cosas. Hay una advertencia seria en Apocalipsis 22, 18 y 19, en la que tenemos que poner mucha atención porque quienes levantamos la voz predicando la palabra tenemos que estar muy pendientes de no quitarle ni colocarle nada que sea de nuestra cosecha, porque muchas veces estamos infiriendo y suponiendo cosas que no están allí. Hermana Carolina, ¿estás por ahí para que me puedas ayudarme a leer Apocalipsis 22, 18 al 19? Claro que sí, mi hermano. Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. Así que es muy serio y muy delicado tratar de cambiar, de adulterar la palabra de Dios. Tal y como está, es una palabra de Dios que nosotros, en la misión que tenemos, debemos dar a conocer tal y como está. Tenemos el mandato de la Gran Comisión, donde el Señor dijo en Mateo 28, 18, dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa tarea la que el Señor nos dejó. Él recibió toda autoridad para hacer lo que tenemos que hacer. O sea, los cielos están abiertos para predicar la palabra y Él va a estar con nosotros acompañándonos a hacer esa tarea porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así que la gran comisión no la hacemos solos. La promesa del Señor Jesús es de acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que en este momento las dificultades y los problemas que acontecen a nuestros países, nuestras ciudades, que son de toda índole, son circunstancias propicias para presentar el Evangelio. Sobre cada uno de nosotros hay cargas de muchos aspectos, muchas circunstancias, ya sea enfermedades, ya sea circunstancias financieras, desamores, pérdida de seres queridos, tantas circunstancias que son propicias para usarlas como un bálsamo y traer la verdadera eh, solución a estos problemas. Así que los tiempos aciagos por los que atraviesa o quizás nuestro país y muchos otros son una oportunidad para presentar con mansedumbre el mensaje de salvación. Este es la otra parte del tema de valentía y compasión. Así como nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo cuando hizo la entrada triunfal en Jerusalén montado en un pollino. No fue en un caballo brioso ni todo galope, no entró humilde. Asimismo, nosotros tenemos que compartir con compasión, con humildad, el camino a los extraviados, presentar el Evangelio. El Señor, cuando vio las multitudes que hacían todo lo incorrecto, dice que se conmovió y tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas sin pastor. En muchas partes de nuestro país, sobre todo en las partes lejanas donde poco progreso ha habido en los campos, hay mucha necesidad del Evangelio y tenemos que ponernos en la brecha y orar y pedir al Señor que envíe obreros a la mies. Si no somos nosotros, oremos para que el Señor envíe obreros que pongan el corazón de los que Él ha escogido para que vayan allá. Hay muchos que no son creyentes, que no son cristianos y que están predicando mentiras por allá en los campos. Los testigos de Jehová han
eh, incursionado en estos lugares y están llevando un evangelio que nada tiene que ver con el evangelio del Señor Jesucristo. Lo mismo la tradición del catolicismo romano está encumbrado en muchos lugares y nosotros tenemos que ir a llevar ese mensaje claro y sencillo de la salvación. No perdamos oportunidad entonces de proclamar, ya sea en medio nuestro, en nuestros familiares y amigos, sino también buscar el tiempo para seguir orando, para que muchos acudan a salvar por medio de la predicación a los que están perdidos. Dice en 1 Corintios 2:2, dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que nosotros cuando llevamos el mensaje no confiamos en nuestra capacidad de argumentar ni de convencer, sino en el poder del Espíritu Santo, que es quien convence el pecado. Necesitamos estar orando por todas las cosas que estamos necesitando. Estar en comunión con Dios es orar y respirar espiritualmente. Y una de las tareas que el Señor nos deja es que oremos para que, como lo dije anteriormente, el Señor envíe obreros a su mies, porque los campos, dice, están listos para la siega y no hay quien vaya. Si amamos con compasión a nuestros semejantes, pues porque Dios es amor, debemos hacer esa tarea. Y solo en Jesús las tinieblas pueden convertirse en luz, y solo en Él habrá comienzo y un futuro nuevos, no en, en soluciones mediáticas de gobernantes humanos. En eso no tenemos ningún tipo de esperanzas. Nosotros quienes hemos creído sabemos que este mundo se arregla es con un gobierno universal y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que buscar la manera de que ese tiempo se dé, que venga su reino, que se establezca en plenitud. Y antes de que venga, tenemos nosotros el privilegio de predicar y llevar esa palabra. Así que no perdamos momentos de predicar a tiempo y fuera de tiempo para que la palabra del Señor esté corriendo. Bien, hermanos, el tema de hoy tenía que ver entonces con valentía y tener arrojo, tener determinación para obedecer al Señor, de ser sus portadores, sus estandartes de estas buenas noticias de salvación, y que lo hagamos, como dice Alistair, con compasión, con amor, aquellos que aún no conocen de su palabra, porque hemos de recordar que nosotros en algún tiempo estábamos igual que ellos, y que el Señor, por su misericordia y su gracia, nos permitió ver la luz, quitó ese velo que había en nuestros ojos, en nuestro corazón, y permitió que llegáramos a sus pies, de tal manera que necesitamos mucho amor, mucha compasión para los que hoy no le conocen. No debemos enjuiciar sus comportamientos, ni ser ácidos ni agresivos con ellos, sino con mansedumbre presentar este bonito mensaje. Así que, hermanos, si alguno tiene algún comentario, algo adicional a lo que se ha expuesto esta mañana, bien, le escuchamos. Mi hermano, ¿me escuchas ahí? Sí, señora, cómo no, adelante, Ay, hermana bueno, Luisa, no, cuéntame. bueno, mi hermano, me encantaba, digamos, la perspectiva que tú dabas de que no solo estamos llamados a predicar, sino a vivir vida santa, ¿cierto? Que estemos como agua cristalina ante los demás,
porque es algo importante que somos Biblias abiertas, pues que otras personas están leyendo. Y una buena predicación no solo es una excelente teología, sino que va acompañada de una ortopraxis, de una vida realmente piadosa. Y hoy en día, lamentablemente, en este cristianismo que estamos viviendo, porque todos hemos pasado por allí, ¿cierto? Y obviamente el Espíritu Santo nos va convenciendo cada día más del mismo daño que nosotros hacemos al cristianismo, que nosotros somos mismos como esa pared que otros ponen gracias a las acciones que nosotros cometemos, porque los cristianos somos nosotros y el ejemplo y la forma como vivimos o como hablamos o como respondemos o como enfrentamos una situación no es la digna de un cristiano. Entonces nos pasa que en la iglesia somos cristianos, pero afuera somos cristianos. Entonces, lamentablemente, esa falta de moral de nosotros y esa hipocresía religiosa ha hecho que mucha gente se aparte, diga, es que sos cristianos y el tema no es que es nuestro nombre, porque finalmente algún día moriremos y nuestro nombre será olvidado, pero es el nombre de Cristo el que nosotros llevamos y eso es lo que nos debe doler, que cuando nosotros actuamos mal, deshonramos, robamos, mentimos, chismeamos, somos de mal ejemplo para los demás, no es nuestro nombre, es el nombre de Cristo el que estamos deshonrando. Y lamentablemente, pues hoy en redes sociales, hermanos, lo digo porque también pasé por ese orgullo intelectual, ¿no? Y hoy en redes sociales es triste porque a veces vemos hombres y mujeres que, wow, o sea, abren su boca y tienen una teología increíble, pero ver cómo enfrentan los problemas o las situaciones y cómo de pronto le hablan incluso a mismos cristianos, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Solo es cristiano de una parte? Entonces, que Dios nos ayude, hermano, realmente a que nosotros podamos no solo predicar, sino vivir ese evangelio que predicamos. Como dice la palabra de Dios, o sea, te haces maestro directamente, pero no, no te enseñas a ti mismo, ¿no? O sea, enseñas a los demás, pero no es capaz de enseñarte a ti mismo. Entonces, nada, de verdad, muchas gracias por la enseñanza. Y hermanos, hoy que es el Día del Señor, precisamente que Dios nos convenza de este pecado de nosotros, de esta hipocresía religiosa, y que antes de decir este devocional es para el otro, para esto lo voy a escuchar mi hermano y se lo voy a mandar, que es para nosotros mismos, ¿no? O sea, primero nosotros examinemos nuestra conducta, nuestra falsa moralidad, nuestra hipocresía religiosa, y que Dios nos ayude primero a transformar nuestra vida para que podamos ayudar a otros hermanos y decirles, oye, esa falsa piedad, esa arrogancia que tú vives, está deshonrando el nombre de Cristo y está siendo un impedimento para otros. Entonces, nada, mi hermano, esto que Dios nos ayude a vivir vidas santas y a glorificar su nombre. Amén, hermanita. Sí, así es. Muchas gracias. Nuestra, nuestra vivencia en cuanto a la palabra de Dios tiene mucho que ver también con nuestro tiempo de comunión en oración con Él. Nosotros, si no vivimos una vida con propósito, buscando ser cada día mejores para el Señor, obedeciéndole en la mayor parte de nuestras vidas, no podremos tener una comunión perfecta con Él en oración. Eso es más que visto. No puede ser una cosa en el mundo y otra cosa en su habitación. Tiene que ser uno de una sola pieza, transparente tanto en su vida privada como en punto, porque se nota cuando alguien habla auténticamente de su profesión de fe y quien realmente está siendo impostor y que vive un evangelio que no lo está aplicando en su vida. Mi Gracias. hermano, una Dime. última cosa, perdón, es que me hiciste acordar que hace muchos años me dijeron como, ay, ¿qué haces en tu vida secular? Y yo, ¿cómo así? ¿Tengo dos vidas? Entonces, realmente, eso es lo que pasa en el mundo del cristianismo, ¿no? Que cree que se tiene una vida cristiana y una vida secular porque tienes un trabajo secular, pues, como dicen, ¿no? Que, o sea, que no es un trabajo que de servicio al Señor, un pastorado, una misión, algo de servicio. Entonces, uno cree que porque eres secretario, eres maestro de obra,
eres ingeniero, ¿sí? Entonces tienes una vida secular. No, no, amigos, tenemos una sola vida, somos una sola pieza y debemos ser cristianos en ese mundo impío y reflejar el evangelio, a eso estamos llamados. Amén, hermanita. Muchas gracias por tu aporte. Y no siendo más, entonces vamos a proclamar nuestra consigna. Todos listos, prendan sus micrófonos. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor Sin temor alguno, alguno, que Jesús nos nos ve. ve. Muy bien, hermanita. Buen día para todos, el Señor les acompaña y estén muy gozosos hoy en sus respectivas congregaciones. Hasta pronto, nos vemos mañana.